Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola. Gracias. Hola, hola jóvenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola Rubí. Mm, no sé quién está. Pati, ¿no? Pati. Hola, hola Santos. ¿Qué tal? ¿Qué tal jóvenes? Hola Belén. Empezamos con vocabulario. Ah, ok. Me equivoqué. Ok, bien. Hola, Lisette. Bien, bien. Bien, jóvenes, empezamos practicando vocabulario. Empezamos en una, practicando vocabulario. Bien, a ver. Sinónimo de la palabra mm, 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 desasosiego. Hola, Lucky, Lucky. Desasosiego. Desasosiego. Jóvenes, ¿me confirman, por favor? Corresponde hoy semana. A ver, aquí está. Semana 17, ¿verdad? Semana 17, ¿no? Ok, bien, bien. Ah, bueno, dice Lucky. Ok, Joaquín. Bien. Ah, jóvenes, les preguntaba por desasosiego. Sinónimo de desasosiego. Ejemplo, esta situación, intranquilidad, claro, intranquilidad, desesperación, inquietud, desasosiego, desesperación, inquietud, inquietud. Ujú, bien. Sinónimo de la palabra. Ya, a ver, ahora sí escribo. Sinónimo de la palabra fúnebre. Fúnebre, fúnebre. Hola, hola Rodrigo, ¿qué tal? También Rubí. Fúnebre, fúnebre. Estamos en una situación funerario, funerario, mortuorio, funerario, mortuorio. También es triste, cabizbajo. Relativo a mortal, sí, sí, sí. Relativo a mortal. Ujú. Siguiente, voy a compartir la diapositiva, una ventana, un ratito. Presentación. Permitir. Tétrico, claro, también. Siguiente, sinónimo de la palabra. Mm, mm, mm. Impune, impune, impune. ¿Qué es impune? Impune. Ah, no. Impune, impune. No confundir con inmune. Ejemplo, ejemplo. ¿Habrán escuchado ustedes en los noticieros? Exacto, Joaquín, exacto. Sin castigo. Su delito, el delito que cometió, quedó sin castigo. Exento, claro, Rubí, exento, pero particularmente, precisamente, exento, libre de castigo, de sanción. Este es un término muy particular. Si es exento, sin castigo, exento, queda libre de castigo, queda libre de sanciones.
último término, sinónimo de la palabra. Ahí está, esta palabra yo sé que la han visto, yo sé que sí recuerdan y jamás se van a olvidar. Beldad. Beldad. Beldad, beldad. Hermosura, belleza. Uy, hermosura, belleza. Todos tienen aquí, ¿verdad? Todos tienen aquí hermosura, belleza. Último término, anuencia. Anuencia. Me dio una respuesta anuente. Me dijo que sí. Me dio una respuesta anuente. Me dijo que sí. Aprobación, aprobatoria, consentimiento. Claro, bien, bien. Aprobación, aprobatorio, consentimiento, licencia, confirmación. Claro, también, Rubí, confirmación. Jóvenes, se visualiza la diapositiva, ¿verdad? Se visualiza la diapositiva, ¿verdad? Genial, ahora sí, vamos con todo, vamos con todo. Yo sé que usted todas las clases, y no solamente en habilidad verbal, en todos los cursos empieza sus clases con todo, con el mismo ánimo, el mismo ímpetu, con la fuerza, el vigor que se merece ponerle el punto a esta preparación y conseguir el más preciado propósito. Así que con todo, jóvenes. De repente usted me dirá, profe, pero hay cursos que no me gustan, hay cursos que no me agradan. Sí, a veces pasa, ¿no? Pasa. Sí, de hecho, ya lo veo celebrando su ingreso. Falta poquito, dentro de poquito. Encara la realidad como es, no como fue o como te hubiese gustado que hubiese sido. Los pies sobre la tierra. Creo que teniendo los pies sobre la tierra duele menos o nos afecta menos que viviendo una mera ilusión creyendo que podría pasar o suceder. Siempre con los pies sobre la tierra. Recuerdo, esto me hace recordar en una ocasión a un conocido en la universidad que estaba muy mal en un curso. Me refiero académicamente. Sus notas no estaban eh, en el límite ni siquiera en el límite entre lo aprobatorio y desaprobatorio. No tenía buenas calificaciones en ese curso, pero tenía la esperanza, la ilusión de aprobar. Sí, sacaba sus cuentas, ¿no? Sacaba sus cuentas, sí, me falta menos de un punto para poder aprobar. Se esperanzó demasiado, se ilusionó demasiado en esa probable nota mínima probatoria que supuestamente iba a conseguir. Entregaron las boletas, al tiempo me lo encontré. Oye, qué fue tu curso? Que estabas tan ilusión, tan esperanzado. No, desaprobé. Triste, bajoneado, porque tiene, sí. Así que hay que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Hay que tener los pies sobre la tierra. Vamos con vocabulario. Dádivas. Dádivas. Esta región recibió dádivas porque fueron damnificados. Donación, claro. Colaboración, apoyo. Mortuoria, fúnebre, sí, excelente. Inopinada, uy, esa palabra también es bien usual, bien convencional. Imprevista, donación imprevista, fortuito, ¿no? Fortuita. Ignota, uy, la verdad, no, yo no conozco este tema.
Para mí este tema es ignoto. Es que yo no conozco. No, no sé sobre este tema. Desconocido, desconocido. Estás caminando por la calle y te encuentras con tu ex. ¿Qué le dices? ¿Eres un ignoto? Perdón, ¿te conozco? Ignota, desconocido, desconocida. Confinamiento, reclusión, genial. Confinamiento, reclusión. Coadyuvar. Vamos, eh, exacto, exacto. Eh, Coadyuvar. Vamos a ayudarnos entre nosotros para conseguir el propósito. Cooperar, cooperar. Coadyuvar, cooperar. Ensoñación, ensoñación. Todo, exacto. Ilusión, fantasía, quimera. Proficuo, este negocio me está dando proficua ganancias. Este negocio me está dando provechosas ganancias. Ventajosas ganancias. Coercitiva, este es un comunicado coercitivo, así que en este comunicado dice que tienes que ir a la reunión y no es una recomendación, sino es una citación coercitiva. Tienes que ir sí o sí. Obligatorio. Obligatorio. Citación coercitiva, situación obligatoria. Sí, también, Adriana, también coercitiva, obligatoria. Bien, jóvenes, hoy abordamos en la parte teórica la inferencia. De hecho, nosotros ya conocemos este tipo de preguntas, ¿o no? Creo que desde el primer mes de trabajo con ustedes hemos desarrollado este tipo de preguntas. Profe, ok, ya desde el primer mes hemos desarrollado este tipo de preguntas. ¿Y por qué recién estamos desarrollando la teoría? Si ya conocemos. Tú te habrás dado cuenta que en cada texto vienen diferentes preguntas, porque en un texto no te vienen solamente preguntas por tema, en un texto no te vienen solamente preguntas por incompatibilidad, o en un texto no te vienen solo preguntas por incompatibilidad, es variado, ¿no? Tema, te pueden preguntar por tema, por inferencia, por incompatibilidad, por extrapolación. Así que era necesario trabajar ese tipo de preguntas desde el primer mes para acoplarnos, para adaptarnos. Y ya llegamos a este tema, ya conocemos, se nos hace manejable este tema. Una inferencia. Sabemos que no es una idea literal, tal cual en el texto. Una inferencia es una interpretación, pero es una interpretación a partir de ideas mencionadas en el texto, una interpretación a partir del texto, una interpretación a partir del texto. De hecho, jóvenes, les habrá pasado que te piden una inferencia, ya, te piden una inferencia y por ahí encuentras una alternativa que se relaciona con el texto, se interpreta y tiene vínculo con el texto, tiene premisas en el texto, y por ahí hay otra alternativa que tiene un vínculo indirecto con el texto, no se menciona en el texto, tiene un vínculo indirecto con el texto, pero no hay premisa, no hay dato que la sustente. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Que de repente ves dos alternativas que no se mencionan, no se indican y no sabes cuál de las dos se puede considerar inferencia, pero revisas bien, evalúas bien y te das cuenta que hay una alternativa que por más que se mencione el tema, por más que se indique el tema, no tiene premisa, no tiene idea vale en el texto. No hay idea vale en el texto, entonces no la puedo considerar como inferencia. ¿Cómo se llama esa idea o cómo se le conoce a esas ideas que no tienen relación con el texto, no tienen premisa en el texto, no tienen aval en el texto, por más que de repente trate del mismo tema? Indeterminada. Exacto, Rodrigo. Indeterminada. Incompatible. La incompatibilidad puede ser por dos criterios: contradicción o tergiversación, ¿no? Indeterminada. La indeterminada no se relaciona, ni es incompatible. La indeterminada no se relaciona, ni es incompatible, no se vincula con el texto, ni siquiera se puede inferir. Concepto.
La inferencia es un proceso mental. Es un proceso mental. Precisamente es un razonamiento. ¿Por qué es un razonamiento? Porque tenemos las premisas, tenemos las ideas, en este caso, la idea Val, y a partir de esas ideas revisamos, evaluamos, analizamos o sintetizamos dependiendo del tipo de inferencia para poder interpretar una idea, para poder concluir en una idea a partir de esas premisas. Estructura, premisa 1, premisa 2, idea del texto 1, idea del texto 2. Sin embargo, se puede utilizar más premisas, 3, 4, 5, más premisas para poder inferir. Pero ya se habrán dado cuenta que en los textos DECO, utilizamos una o dos premisas. Una o dos premisas. No se utilizan tantas premisas, 3, 4, 5. Normalmente una a dos premisas. Y luego viene la conclusión, es decir, la inferencia. La conclusión, la inferencia. Ahora, aquí aclaro lo siguiente. ¿Una conclusión es una inferencia? Sí. Es un tipo. Una conclusión es un tipo de inferencia. Hay otros tipos de inferencia. Y nosotros vamos a abordar el día de hoy, vamos a trabajar el día de hoy, dos tipos de inferencia en particular que son las básicas, las que sí o sí debemos conocer. A ver, premisa 1. Cualquier investigador sabe que debe desarrollar todas las etapas del proceso científico. Si dice cualquiera. Si dice cualquiera. ¿Esto es algunos? ¿Unos cuantos? ¿O todos? A ver, ayúdame a revisar bien, a evaluar bien. Todos, ¿no? Cualquiera. Así que si le pregunta a uno, a otro, todos le van a decir, todos los investigadores le van a decir, sí utilizamos, sí utilizo todas las etapas, desarrollo todas las etapas del proceso científico. Los investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quién sabe, en un futuro de repente te desarrollas como investigador, claro, aparte de estudiar tu carrera. Y es, chicos, y es buena nota, buena nota. Si les da interés, averigüen cómo pueden especializarse en investigación. Los investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos trabajan en un estudio sobre factores de inmunización. Son investigadores y todos desarrollan las etapas del proceso científico. Se concluye, se infiere que los investigadores de la San Marcos también van a desarrollar, también van a hacer uso de todas las etapas del proceso científico. Chicos, valiéndonos de la premisa número 1, supongamos que yo soy investigadora, no lo soy, no tengo el título de ello. Supongamos que yo soy investigadora, según la premisa número 1. ¿Yo qué voy a desarrollar? Según la premisa número 1, si yo soy investigadora, según la premisa número 1, ¿yo qué voy a desarrollar? A ver, revisa la premisa número 1. Supongamos que yo soy investigadora y según la premisa número 1, ¿yo qué voy a desarrollar? Las etapas del proceso científico, claro, las etapas del proceso científico. Bien. Siempre ten en cuenta el cuantificador. El cuantificador, algunos, unos, varios, muchos, pocos. Jóvenes, ahí les dejo un textito con una pregunta para que ustedes revisen, evalúen y respondan. Porque yo sé que ustedes sí revisan la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ustedes revisan, evalúan, corroboran. ¿Sí? Cristina, Adriana, Joaquín. Sí. Completamente segura. Tipos de inferencia según la necesidad de conclusiones. Tipos de inferencia según la necesidad de sus conclusiones. Tenemos la inferencia deductiva y la inferencia inductiva. Esos dos tipos son base cruciales.
Puntualmente, las inferencias que trabajamos en los textos tipo DECO se trabaja con base a este tipo de diferencia, estos dos tipos de diferencia, deductiva e inductiva. A ver, evaluemos cada tipo de diferencia para poder entender. La inferencia deductiva es categórica, verdadera, tajante, rotunda. Categórica, verdadera, tajante, rotunda. ¿Por qué? Porque plantea la siguiente secuencia del universal a lo particular, del universal a lo particular. Recuerda, deductiva, categórica, fija, verdadera, tajante. ¿Por qué? Porque plantea la siguiente secuencia, del universal a lo particular. A ver, si es del universal a lo particular. Ejemplo, premisa. Cada día de la semana voy a la biblioteca. Cada día de la semana voy a la biblioteca. Jóvenes, si ahí en la premisa se indica que cada día de la semana, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa premisa? ¿Que solo voy unos cuantos días, algunos días o todos los días? Todos los días. Ese todos indica particularidad o universalidad. Cada día, todos los días, indica particularidad, solamente un día, 2 días, unos cuantos días, universalidad. Todos los días, universalidad, universal. Entonces, si cada día de la semana, todos los días de la semana voy a la biblioteca, uy, hoy es martes. Entonces, según la premisa número 1, hoy es martes. ¿No voy o voy a la biblioteca? Si la premisa 1 dice que todos los días, cada día, claro, sí voy a la biblioteca. Bien, sí voy. ¿Qué diferencia hay entre sí voy a la biblioteca, sí iría a la biblioteca? ¿Qué diferencia hay? Sí voy a la biblioteca con sí iría. A ver, vamos. Sí voy a la biblioteca. 1. 2, sí iría a la biblioteca. ¿Qué diferencia hay? Exacto, Joaquín, exacto. Bien. Uno es categórico, ¿no es cierto? El primer ejemplo aquí es categórico, es un hecho, es tajante. Y el otro ejemplo es probable, posible, subjuntivo. En el ejemplo que les he planteado hace un momento, de cada día de la semana voy a la biblioteca y les preguntaba, jóvenes, hoy es martes, hoy, ¿voy o no voy a la biblioteca? Profe, sí va a la biblioteca, sí voy a la biblioteca. Ahí se está marcando tajancia, seguridad, es categórico. Y tiene sentido, porque si pasa en todos los casos, si sucede todos los días, si pasa en todos los casos, el caso particular también. ¿Por qué? Porque el caso particular es de todos. ¿Por qué? Porque el caso particular es parte de todos. ¿Me dejo entender hasta aquí, jóvenes? Con inferencia deductiva. ¿Por qué la inferencia deductiva es categórica, tajante, rotunda? Porque si hablamos de todo, todo universal, hablamos de todo, hacia un caso particular, el caso particular también va a suceder de la misma manera. ¿Por qué va a suceder de la misma manera? Obviamente, pues, porque el caso particular es parte de ese todo, es parte de la universalidad. Profe, ok, ¿y qué es lo que pasa? Inferencia inductiva. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con inferencia inductiva? Un ratito, y ahora sí.
profe, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la inferencia inductiva? En el caso de la inferencia inductiva, ya no hay tajancia, ya no hay seguridad. ¿Qué es lo que se plantea aquí? La probabilidad, la posibilidad, probable, posible, quizá, tal vez, o el modo subjuntivo. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque la probabilidad, porque plantea la siguiente secuencia. De lo particular en la inferencia inductiva, en el caso de la inferencia inductiva no parte de una base universal. No parte de una base universal. Tengamos en cuenta que en el caso de la inferencia inductiva, la relación es, la secuencia es de lo particular, es decir, de casos particulares al universal. Es decir, de casos particulares al universal. Profe, ejemplo. Ok, ejemplo. Jóvenes, ayer a las 8 de la mañana pasé por la calle que está al frente de mi casa y me encontré un sol. Sí, ayer. Hoy también, 8 de la mañana, pasé por la calle que está frente a mi casa y también me encontré un sol. Son dos casos particulares. Eso no me ha sucedido siempre. Eso no me ha sucedido todos los días de mi vida. Ayer y hoy. Por esos dos casos, claro, son casos particulares. Son casos particulares, porque no me ha sucedido siempre. No me he encontrado un sol a las 8 de la mañana o cerca a las 8 de la mañana, promedio a las 8 de la mañana, al frente de mi casa, todos los días de mi vida, no solamente ayer y hoy. Dime, por esos dos casos particulares, yo puedo asegurar que mañana, pasando un promedio de las 8 de la mañana al frente de mi casa, justo pasando al frente de mi casa, ¿voy a encontrarme un sol? ¿Puedo asegurar? No, exacto. Quizá, tal vez, con suerte, profe, de repente sí. Quizá, tal vez, con suerte, de repente sí se encuentra. Quizá, tal vez, posible. Bien. Esto me hace recordar, jóvenes, a una anécdota. ¿Cómo que una anécdota, profe? ¿Cómo que una anécdota? Sí, me hace recordar una anécdota. ¿Quiénes tienen hermanos mayores? ¿Quiénes tienen hermanos mayores? Ya no niegues a tu hermano. ¿Por qué niegas a tu hermano? Ok, bien. Yo también tengo una hermana mayor. Tú eres la mayor. De repente le habrá pasado a tu hermano menor. Yo tengo una hermana mayor. Mi hermana mayor también, yo también soy la menor. Mi hermana mayor, bien aplicada en el colegio. Sacaba los primeros puestos. En secundaria también, en secundaria tenía los primeros puestos. Ella terminó el colegio y yo entraba a secundaria. Terminó la secundaria y justo yo entraba a secundaria. Cuando entré a secundaria, me topé con la siguiente situación. Había maestros que leían mi nombre, el apellido, Rodríguez Sánchez, y me decían, tú eres hermana de Zoila Sánchez. Uy, seguro vas a ser igual de estudiosa, aplicada que tu hermana. Seguro. Pero también había maestros que me decían, quizás seas igual de aplicada que tu hermana. Sí, quizá, probable. Así sigo aquí. También le pasó con tus primos. También pasa, ¿no? Pasa. Chicos, esos maestros que me dijeron, ¿no? Seguro vas a ser igual de aplicada que tu hermana. Y por ahí otros maestros que me dijeron, quizá, tal vez, probablemente seas igual que tu hermana, de aplicada, de estudiosa. Dime, aplicando ya el sentido lógico inferencial, ¿cuál de estas dos
apreciaciones ¿cuál de estas dos apreciaciones estaban en lo correcto? La apreciación que me aseguraba, que me decía que sí, iba a ser igual que mi hermana, la inductiva, la inductiva, la que decía quizá, probable, de repente, quizás seas igual que tu hermana. Esa era la apreciación correcta. Si eres el mayor, a tu hermano menor le va a pasar. Bien. Jóvenes, hasta aquí me dejo entender, ¿sí? Con inferencia deductiva, inferencia inductiva. Ok, bien, jóvenes. Voy aclarando lo siguiente, jóvenes, voy aclarando lo siguiente. De hecho, tú te habrás dado cuenta que en examen no te van a preguntar cuál es la inferencia inductiva, cuál es la inferencia deductiva, marca la inferencia inductiva. No te pides pues directamente, ¿no? No te solicitan directamente. No, no, no. Pero tú te habrás dado cuenta que la probabilidad a veces se incluye en la pregunta. Ejemplo, en el texto se afirma que entonces se puede inferir, entonces probablemente se puede inferir, por lo tanto se infiere que posiblemente, te habrás percatado, no me solicitan directamente la inferencia inductiva, pero a veces en la misma pregunta ya se incluye la probabilidad. A veces en la misma pregunta ya se está incluyendo, o en la alternativa, o en las alternativas ya se está incluyendo la probabilidad. Así que no me piden directamente, pero ya se puede entender, se puede interpretar qué tipo de inferencia me están solicitando. Ahí tienen los ejemplos que también les he formulado, algo diferentes. Formas de preguntar. A ver, no siempre voy a encontrar la típica pregunta, ¿se infiere, se infiere, se infiere? No. Pueden pedirme, se colige, y el término colegir es ya conocido, ya es conocido. Se colige que se infiere. Una idea implícita se infiere, una idea tácita se infiere, se dimana del texto se infiere, se barrunta del texto se infiere. Así que se puede encontrar en diversas presentaciones. Colige, implícita, tácita, barrunta, dimana, inferencia. Ahora, jóvenes, en estos últimos años, la pregunta por inferencia ya no es la típica pregunta. A veces sí plantean una típica pregunta por inferencia, pero ya es muy inusual. Pero eso, en estos últimos años ya no se pregunta de manera típica. ¿Y a qué me refiero con una pregunta de manera típica por inferencia? Revisen y de repente por ahí se van a percatar. Ya hace varios años atrás preguntaban de la siguiente manera: una inferencia del texto, o se infiere del texto, o marca la inferencia. Cuando me piden, se infiere del texto, una inferencia del texto, o marca la inferencia. Me están solicitando una inferencia particularmente de una idea precisa o cualquier inferencia. Si me dicen, si me piden, si me solicitan, se infiere del texto, marca la inferencia, una inferencia del texto. ¿Qué me están solicitando? Una inferencia particular de una idea precisa del texto o cualquier inferencia del texto, cualquier idea inferencial del texto. ¿Qué dices, Rodrigo? Peña, Luisa. Cualquier inferencia, exacto. Me están solicitando cualquier inferencia. ¿Qué, profe? ¿No todas las preguntas son así? Ahora no. Ustedes se habrán dado cuenta que las preguntas por inferencia pueden rezar de la siguiente manera. En el texto se afirma que, coma, por lo tanto se infiere. En el texto se indica que, entonces es posible inferir. ¿Se han percatado? ¿Se han percatado ya que en la misma pregunta me plantean la premisa, en la misma pregunta me plantean la idea que tengo que evaluar, que tengo que revisar, y a partir de esa idea que tengo que evaluar, a partir de esa premisa que tengo que evaluar, debo inferir, debo interpretar? Sí, profe, me he dado cuenta. Entonces, en esos casos, jóvenes,
¿Yo voy a marcar cualquier inferencia o voy a marcar una inferencia según la premisa de la pregunta? En ese caso, si me dicen, en el texto se afirma que, por lo tanto se infiere, según la premisa, exacto, según la premisa. Esto ten en cuenta, no te vayas a olvidar. Te puedes olvidar de él, te puedes olvidar de ella, olvídate. Pero de esto, no, chicos, de esto no. Si la premisa ya se está planteando en la pregunta, pues la inferencia tiene que ser a partir de la premisa de la pregunta. No otra inferencia. Puede ser que encuentres otra inferencia, pero si no se sustenta en la premisa, nada que ver, no la marco. Jóvenes, ahora sí, yo sé que estás esperando con ansias, con vehemencia, un poco más te arrancas los cabellos de pura emoción por resolver los textos. Empezamos. Texto número 1, siendo 2,38. Vamos por las 5 correctas. Revisa bien, lee bien y arrasamos con el texto.
chicos, ¿está? 5 confirmaciones, van 3. Ok, ya estamos. Perfecto, genial. Bien, bien, bien. Empezamos con el texto. En las últimas semanas, perdón, en las últimas semanas hemos sido testigos del clamor popular. La gente lo pide, la gente lo solicita, gatillado por fuerzas políticas para aplicar la pena de muerte a perpetradores de violación sexual. A ver, ¿qué significa perpetradores? Apuntamos para vocabulario. Perpetrador proviene de perpetrar. ¿Qué es perpetrar? Ejecutar un delito, un crimen. No es cualquier acción, es un delito, un crimen. Bien. A perpetradores de violación sexual contra menores. Pese a que en el artículo 140 de la Constitución del año 93 se establece que dicha pena, ¿qué pena? ¿De qué pena estamos hablando? ¿Pena perpetua o pena de muerte? ¿Qué pena se está poniendo en cuestión en el texto? Exacto, Joaquín, pena de muerte. O pena capital también, pena de muerte, pena capital, pues es lo mismo. Solo es aplicable por la comisión del delito de traición a la patria en caso de guerra y terrorismo. Uy, a ver. ¿La pena de muerte se contempla o no se contempla en la Constitución peruana del 93? La pena de muerte, ¿se contempla o no se contempla? ¿Se incluye o no se incluye? ¿Qué dice el texto? Sí se incluye. Exacto, Rodrigo, sí se incluye. Bien, Joaquín. Solo en casos particulares. Traición a la patria, ya sea en caso de guerra y terrorismo. Ujú, exacto. Bien. Conforme a las leyes y tratados de los que el Perú es parte obligada desde el año 69. Es parte obligada desde el año 69. Cuando suscribió, se hizo parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado que fundado, sustentado en el respeto a los derechos esenciales del hombre a nivel internacional. A ver, hasta aquí, analicemos. Según el texto, ya se aplica la pena de muerte. Desde el año 93 se ha incluido, se ha contemplado, como bien mencionaba Joaquín, solo en casos específicos, traición a la patria en caso de guerra y terrorismo. Y esto sustentado, confirmado y respaldado por la Convención Americana de Derechos Humanos, solo en esos casos, solo en esos casos específicos. Y esto ha sido pues sustentado, reconocido por la CAD. Tratado que fundado en el respeto a los derechos esenciales del hombre a nivel internacional, además de prohibir la ejecución de la pena de muerte para delitos que no sean traición a la patria. La CAD sí acepta. ¿Estamos suscritos a la CAD? Estamos suscritos a la CAD. La CAD sí acepta, respalda. Que se aplique, ok, pero que se aplique pues solo en delitos de traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo, no en otros, como bien se indica aquí. Para delitos prohíbe prohíbe la ejecución de pena de muerte para delitos que no sean traición a la patria. Indica este tratado, esta convención, la CAD,
este tratado, esta convención, la CAD, indica que una vez abolida, profe, ¿qué es abolida? Apunta, apunta, abolida, anulada, eliminada. Que una vez abolida, una vez anulada, una vez eliminada, la pena de muerte no se puede volver a aplicar, no se puede restituir. Ah, a ver, a ver, a ver. Jóvenes, según el texto, ¿el Perú está o no está suscrito a la CAD, a la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Sí o no? Sí, el Perú está suscrito a la CAD. Bien. La CAD acepta que se aplique en nuestro país la pena de muerte para cualquier caso o acepta que se aplique la pena de muerte solo en caso de traición a la patria en guerra y terrorismo. En casos particulares, para casos particulares, traición a la patria en guerra y terrorismo. En caso de guerra y terrorismo. En otros casos, exacto, solo en eso. Bien. Para la CAD, una vez anulada, una vez eliminada, una vez derogada la pena de muerte, se puede restituir para la CAD. Una vez que se ha eliminado, derogado la pena de muerte, que únicamente se aplica en ese caso especial, como bien mencionaban ustedes, se puede restituir para la CAD, no se puede restituir. Quedando como único medio posible desvincularnos, separarnos, renunciar a la CAD. Ah, si quisiéramos aplicar, si el Perú quisiera aplicar la pena de muerte para otros casos, no solo para el caso de traición a la patria, sino también para otros casos. Si el Perú quisiera aplicar para otros casos, tendría que desvincularse, separarse, renunciar a la CAD, para lo cual el Perú tendría que denunciar la convención y no formar parte de ella, renunciar. Esto implicaría perder la competencia, esto implicaría perder la facultad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que las violaciones a los derechos humanos que podríamos sufrir no serían reconocidas como tales por la CIDA, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por tanto perderíamos esta instancia internacional de protección a nuestros derechos. Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver. Si el Perú renuncia, se desvincula de la CAD, ¿vamos o no vamos a perder facultad en la CIDA? Vamos a perder facultad en la CIDA. Ahí dice, vamos a perder competencia. Esto implicaría perder la competencia, la facultad de la CIDA. Y a ver, si nos desvinculamos y perdemos la facultad, la protección de la CIDA, si nuestro país sufriera, si en nuestro país se sufriera graves delitos contra nuestros derechos, graves violaciones contra nuestros derechos, la CIDA, la CAD, ¿nos protegerían? ¿Resguardarían, velarían por nuestros derechos? ¿O ya no? Si es que renunciamos, nos desvinculamos. Ya no, pues, ya no. Bien. Y por lo tanto perderemos. Asimismo, si consideramos por un lado que la aplicación de pena de muerte, de penas más severas, como la pena de muerte, no garantiza la reducción del delito. No, no, no. Y por otro lado, que nuestro corrupto poder judicial está totalmente desprestigiado, podemos concluir que la aplicación de esta pena de muerte, es inviable. No hay manera de viabilizar, no hay manera de que sea factible esta aplicación. Ahora, esta restitución, y banal, trivial, insignificante, y en consecuencia, no debería restituirse. Y en consecuencia, no debería restituirse. Jóvenes, en síntesis, para el texto A, ¿se debe o no se debe restituir la pena de muerte? ¿A favor o en contra de la restitución de la pena de muerte? Exacto, Cristina. No, no se debería restituir, en contra de la restitución de la pena de muerte.
Jóvenes, texto texto B. Texto B concuerda, coincide con la postura del texto A. ¿Sí? Coinciden, concuerdan o no. Discrepan, exacto. Rodrigo, discrepan. No, no coincide, ¿no? Ahora, me refiero a la tesis. Me refiero a la tesis. No coinciden. En ese caso, con respecto a la tesis, no coinciden. Pese a que me parece un estupendo distractor de los temas actuales de la política nacional, creo menester, creo necesario razonar cinco lógicos sobre la posible aplicación de la pena de muerte en el país. Sí, está bien, para el autor del texto está bien razonar, está bien evaluar, está bien revisar sobre la posible aplicación de la pena de muerte, pero esto sí, sin intereses políticos, sin tendencias políticas. Desde hace mucho vengo escuchando a los socialistas que pretenden dar solidez académica a sus afirmaciones anteponiendo el estribillo. ¿Qué es estribillo? Repetición. El estribillo, la repetición. Existen estudios que demuestran. Lo cierto es que dichos estudios no existen. O rara vez existen, perdón, rara vez existen. Y los pocos que existen carecen de validez científica. Así que decir que existen estudios que demuestran que la pena de muerte no cambia nada, no. Lo que sí no se puede negar, lo que sí no se puede refutar, es que, es que se sabe que ningún ejecutado ha vuelto a cometer delitos. Ah, es obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? Que ningún ejecutado, ya lo ejecutaron, ya no vive más, ya no respira más, es obvio que ya no ha vuelto a cometer un crimen alguno, ya no ha vuelto a cometer delito alguno, es obvio. Pero bueno, aunque tiene sentido también ese argumento, ¿no? Tiene sentido, parece algo chistoso, algo gracioso, pero tiene sentido también. A ver, eh, por otro lado, respecto a las dudas sobre el carácter disuasivo de la pena de muerte, jóvenes, una consulta. ¿El texto A duda o no duda del carácter disuasivo de la pena de muerte? A ver, recordemos, ¿el texto A duda o no duda del carácter disuasivo de la pena de muerte? Recordemos. Texto A. ¿Dónde está? Un ratito. Aquí está. Aquí. Asimismo, si consideramos, por un lado, la política, aquí, si consideramos por un lado que la aplicación de penas más severas como la pena de muerte no garantiza la reducción del delito, es decir, que no disuade, no garantiza la reducción del delito, es decir, no disuade. Entonces, jóvenes, el texto A discrepa o no discrepa con respecto a el carácter disuasivo de la pena de muerte. ¿Qué dices, Cristina? Rodrigo, Fer, texto A, discrepa, ¿no? Discrepa. Vamos a ver qué pasa aquí. Ya, vamos a ver qué pasa. Dice, por otro lado, respecto a las dudas sobre el carácter disuasivo de la pena de muerte, pienso que esto debería ser tratado cuidadosamente. No se debe decir a la ligera o no se debe cuestionar a la ligera, ya que el carácter disuasivo de la pena de muerte, ya que la misma duda puede usarse contra el carácter disuasivo del encarcelamiento. Entonces ya no tendría sentido. Si se pone en duda, si se cuestiona el carácter disuasivo de la pena de muerte, también se puede poner en duda el carácter disuasivo del encarcelamiento. Y ahí ya no tendría tanto sentido, porque dudar, cuestionar estas dos formas de represión, inhibición de delito, ¿qué nos queda?
Ya no nos quedaría nada, o ya no nos quedaría casi nada para poder reprimir, limitar, contener los delitos. Además, el que el argumento de la inconstitucionalidad y la sujeción a tratados internacionales como el de la Comisión Americana de Derechos Humanos, que proscribe, profe, ¿qué es proscribir? Recuerda, proscribir es anular, eliminar la pena de muerte, que proscribe, perdón, porque prescribe significa, tiene otro significado, que proscribe, que expulsa, deja de lado, no considera la pena capital. Tampoco es sólido, pues existen mecanismos para modificar la Constitución y denunciar dichos tratados. Y en cuanto al temor a la tacha internacional, en cuanto al temor de que nos señalen, nos juzguen, nos critiquen, si nos retiramos, si nos desvinculamos, si renunciamos a la CAD, ¿por qué tenerle miedo a la tacha? ¿Por qué tenerle miedo a la tacha internacional? A la crítica, al juzgamiento, al señalamiento. ¿Por qué tenerle miedo? ¿Dónde estamos? Aquí. Recuerdo que ni Estados Unidos ni Cuba son suscriptoras de la CAD. De tal modo que solvencia moral, sustento moral para el cacareo, para que nos señalen, nos juzguen, nos critiquen, no hay. Claro. Si otro país, si nos desvinculamos, si renunciamos a la CAD, y otro país u otros países intentan señalarnos, criticarnos, juzgarnos, cacarear, no hay sustento, no hay solvencia, no hay fundamento moral. ¿Por qué? ¿Por qué no hay sustento moral? ¿Por qué no hay fundamento moral? Porque hay otros dos países que no están suscritos. ¿Por qué criticar al Perú? ¿Por qué criticar al Perú? ¿Y por qué no criticar a los otros dos países que no están suscritos? Por eso es que plantea, ¿no? No hay solvencia moral, no hay sustento moral, porque si nos critican, pues también tendrían que criticar a estas otras dos naciones que no están suscritas. Entonces, no hay sustento moral para poder cacarear, es decir, juzgar, criticar, señalar. A lo largo de la... Sin embargo, pese a que en términos absolutos la pena de muerte ha demostrado ser disuasiva. Ah, mira, dice que sí es disuasiva. Para el texto B, la pena de muerte sí es disuasiva de la historia, razón por la cual aprobamos su restitución. Dice aprobamos. ¿Quién se incluye? Dice aprobamos. ¿Quién se incluye? A ver, ayúdame. ¿Quién se incluye? Aprobamos su restitución. El autor, exacto, el autor. Aprobamos su restitución. Es menester, es necesario reparar en la corrupción del sistema de administración de justicia en el Perú. Chicos, esta idea me parece haberla visto en el texto A. Esto de sistema corrupto judicial, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Será que coinciden o me estoy equivocando? Exacto, Joaquín. Sí convergen, sí coinciden. Porque recuerda que el texto A también se refiere a ello. ¿Qué dice el texto A? Y por el otro lado, nuestro corrupto poder judicial es totalmente desprestigiado, o sea, está totalmente desprestigiado. Sí coinciden ahí. En ese caso sí coinciden. Que conlleva la liberación de culpables y el encarcelamiento de inocentes, para tomar medidas correctivas a fin de que su ejecución se lleve a cabo sin tachas, sin obstáculos. Pregunto, jóvenes. Texto B. ¿A favor o en contra de la restitución de la pena de muerte? ¿A favor o en contra? A favor. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el asunto central de discrepancia, de polémica entre ambos textos?
Casita. Claro, claro, claro. Casita de la Barbie. La restitución de la pena de muerte. Discrepan, ¿no? Discrepan tanto texto A como texto B. Ujú. Un ratito, ¿dónde está marcador? Ya, a ver, continuemos. En el texto B, cacareo se usa para designar. Chicos, según el texto B, ¿cacareo a qué se refiere? ¿A onomatopeya? ¿O se refiere a el juzgar, señalar, criticar? ¿A qué se refiere Cristina, Adriana, Mariela, Fer? Según el texto, ¿no? Recuerdas que dice, no hay sustento moral para el cacareo. No hay solvencia moral para el cacareo. ¿A qué se refiere? Claro, a juzgar, señalar, criticar. Bien. Y según el texto, según el autor del texto, si en caso algún país quisiera juzgar al Perú, quisiera señalar, criticar al Perú por haberse desvinculado de la CAD, para el autor del texto B, ¿tendría fundamento, tendría argumento para criticarnos, señalar al Perú, juzgar al Perú? No, no tendría. Y si nos critica, pues también tendría que criticar a estas otras dos naciones que no son suscriptoras de la CAD. Profe, ¿qué es alarde verbal? Apunta, alarde es petulancia, vanidad. Alarde verbal, petulancia verbal. Alarde verbal, petulancia verbal. Siguiente. Total disimulo, total discreción, total discreción. Crítica fallida, crítica infundada, sin sustento. Crítica fallida, crítica infundada, sin sustento. Fatua erudición, profe, ¿qué es eso de fatua erudición? Apuntamos. Fatua petulante, soberbia. Soberbia sabiduría. Fatua erudición, soberbia sabiduría. Y por último, presunción infundada. Presunción también es soberbia. Presunción también es vanidad, petulancia. Infundada sin sustento. ¿Cuál es su respuesta? Ya vi que algunos indicaron alternativa C. ¿Quién más? ¿Quién más? Si tienes otra alternativa, manda nomás, manda, sin miedo. A ver, por aquí me indican E, casita, efelante. Ya, ok. Casita y efelante. Bien, bien, vamos a revisar. ¿Qué dice efelante? Presunción. Chicos, una consulta. ¿El término cacareo se refiere a la vanidad, a la soberbia, a la presunción o se refiere al juzgamiento, al señalamiento? Recordemos qué dice el texto. Solvencia moral para el cacareo, solvencia moral para el cacareo no hay. Solvencia moral para que nos tachen, solvencia moral para que nos tachen, nos señalen, nos critiquen, nos juzguen, no hay. Exacto, se refiere al juzgamiento. Por tanto, jóvenes, el término cacareo no se refiere a soberbia, no se refiere a petulancia, no se refiere a vanidad, sino al hecho de juzgar, de señalar, de criticar. Ah, con el término presunción. Claro, sí, pero aquí bien menciona Joaquín, presunción que no admite prueba, dice, presunción que no admite prueba
de lo contrario. Bien se menciona que no admite prueba de lo contrario. Se refiere al hecho de hablar, al hecho de refutar, al hecho de objetar. Es muy genérico, es muy genérico. Claro, ahí dice, hecho que la ley, por cierto, sin necesidad de que sea probado, sin que sea aprobado. Entonces, esto no implica particularmente el hablar, el criticar, el tachar, el señalar. Es muy genérico. Bien se menciona, sin necesidad de que sea aprobado, sin necesidad de que sea probado. Pero aquí en el contexto hablamos de algún hecho, alguna situación que no sea probada, que no sea corroborada, o aquí en el texto, como bien se indica, hablamos de, ¿dónde está? Aquí está, de tacha, crítica, señalamiento, juzgamiento. ¿De qué hablamos, Joaquín, Darlene, Pamela? En el contexto que se sustenta en el texto. ¿De qué estamos hablando? ¿De situaciones abstractas, de situaciones ambiguas o de la crítica, del señalamiento, del juzgamiento? Crítica, señalamiento, juzgamiento. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Y claro, ¿no? En derecho, como bien mencionaba Joaquín, en derecho, presunción se refiere, ¿no? No sé si habrán escuchado, por ejemplo, en los noticieros, presunción de inocencia. ¿Sí? ¿Habrán escuchado de repente en los noticieros? Presunción de inocencia. ¿Y por qué presunción en derecho? En derecho. ¿Y por qué presunción de inocencia? Bien. ¿Y por qué presunción de inocencia? Porque, como bien se indica en la definición, no ha sido probado el delito, no ha sido probado el crimen, no se ha corroborado. Pero ahí hablamos ya de una situación precisa, de una situación concreta, que por lo común es, un delito. Sin embargo, aquí no hablamos de ese tipo de situaciones, aquí no hablamos de ese tipo de contextos, sino que se refiere aquí a la tacha, a la crítica, al señalamiento. Pero buen punto, Joaquín, ¿no? Casi te digo Luqui otra vez, pero ya sé que eres Joaquín. Chicos, me dejo entender, por ahí me preguntaban con respecto a la alternativa E, ¿no? A la alternativa E. A ver, ahora sí. Está cargando. Ok, bien. Casita. ¿Sí? Joaquín. Uy, está Joaquín, está Joaquín. ¿Dónde está Joaquín? Numeral 2, casita. Vamos con el numeral 3. ¿Sí? ¿Estamos? Respecto a los argumentos presentados en el texto A. Es incompatible sostener que la pena de muerte está absolutamente prohibida en el país. ¿Por qué? ¿Cuál es su respuesta? ¿Me están solicitando otra idea incompatible o el porqué de la incompatibilidad? A ver, ayúdame. ¿Me están solicitando otra idea incompatible o el porqué de la incompatibilidad? El porqué. Y como usted bien indica, la respuesta es dedito. Porque de hecho es incompatible decir que la pena de muerte está absolutamente prohibida en el país. ¿Por qué? Porque no es cierto, no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque sí se aplica o no se aplica la pena de muerte en el país. ¿Qué dices, Mariela?
Rubí, Adriana. ¿Por qué no es cierto? Porque sí se aplica. En casos específicos, que es traición a la patria en caso de guerra y terrorismo. Ujú. Y eso está determinado en la Constitución del 93. Dadito, dedito. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Me dicen. Sí, sí, sí. ¿Todo bien? Ok. Sigamos, sigamos. Si bien se observa discrepancias, sí, porque tienen tesis opuestas en contra, a favor, en las argumentaciones de ambos textos hay una convergencia, una coincidencia, a saber cuál es. ¿Cuál es la coincidencia? ¿En qué idea coinciden? ¿En qué idea concuerdan? En la alternativa B, la falta de probidad. ¿Qué quiere decir probidad, profe? Apunta. Probidad, honestidad, integridad. La falta de honestidad, la falta de integridad de la Administración de Justicia del Perú. Uy, en el texto B alude a que el sistema judicial tiene carencia de integridad. El texto B, sí, sí, claro, dice, ¿no? El sistema judicial corrupto. Y el texto A, ¿también o no? También hace referencia a que el sistema judicial es corrupto. También hace referencia. Bien, bien. Los dos textos aluden a la falta de probidad, de integridad, de honestidad, de justicia, de la Administración de Justicia del Perú. Ahí está. Baby, baby, Barbie. Barbie, Barbie. Ay, perdón. Ahí. Ya. Bebé. Bien. A ver, ¿tienen otra alternativa? Si es que tienen otra alternativa, me avisan. Por ahí vi otra alternativa. Vemos, revisamos. Por ahí vi otra alternativa. ¿Revisamos o no revisamos? La C. Ya, ok, revisamos la alternativa C, no hay problema. ¿Qué dice la alternativa C? La inviabilidad de la salida de los tratados internacionales. Jóvenes, una consulta. Para el texto A, para el texto A, ¿es viable? ¿Es viable o no es posible, no es pertinente desvincularnos, renunciar a este tratado internacional, la CADA? Para el texto A ver, recordemos, para el texto A es pertinente, no es pertinente, exacto, no es pertinente, bien, Rui. ¿Y por qué no es pertinente? Para el texto A, ¿por qué no es pertinente desvincularnos, renunciar a la CAD? ¿Por qué? Porque si renunciamos a la CAD, quedaríamos protegidos o vulnerables, según el texto A. Si nos desvinculamos, vulnerables, claro, quedaremos vulnerables. Para el texto A no es pertinente, no es viable, no es plausible que nos salgamos de la CAD, que nos salgamos de este tratado internacional, la CAD. ¿Por qué? Porque quedaríamos vulnerables, desprotegidos, ya que si hay transgresión contra nuestros derechos, si violentan nuestros derechos, la CAD ya no nos protegería. Si nos desvinculamos, renunciamos a la CAD ya no nos protegería. La SIDA tampoco. Entonces, para el texto A es inviable, impertinente la salida de los tratados internacionales. Para el texto A, inviable, impertinente, no es posible, no es plausible, no es lo apropiado. Desvincularnos, salirnos de un tratado internacional, en este caso de la CAD.
Chicos, para el texto B, ¿hay forma o no hay forma? ¿Hay forma o no hay forma para el texto B? ¿Hay mecanismos constitucionales o no hay mecanismos constitucionales para retirarnos, desvincularnos de la CAD? Sí, sí hay. Sí hay mecanismos constitucionales para desvincularnos de la CAD. Que sí, profe. Sí, sí, veamos. A ver, ahí está. Existen mecanismos para modificar la Constitución y denunciar dichos tratados, es decir, retirarnos de la CAT, desvincularnos de la CAT. Entonces, jóvenes, pregunto, con respecto a la alternativa B, ¿ambos textos coinciden o ambos textos discrepan? Con respecto a la alternativa C, ¿ambos textos, sendos textos coinciden o discrepan? Discrepan, porque para el texto A no es viable, es inviable retirarnos de la CAT, pero para el texto B sí, sí es viable. Por mecanismos constitucionales lo podemos hacer. No hay convergencia, concordancia, coincidencia. Me dejo entender, por ahí me preguntaban, profe, yo marqué casita, o bueno, tengo dudas con alternativas, ¿eh? Ese es el detalle. Y a mí me piden convergencia, ¿no? Coincidencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? No recuerdo quién me preguntaba. Si hay dudas, me avisan. Si tienen otra alternativa, también me avisan. ¿Sí? Pasamos al siguiente numeral. Pasamos al siguiente numeral. 5. 5, 5. Si viviéramos en un país donde los derechos humanos se respetan escrupulosamente, cuidadosamente, sin necesidad de que un ciudadano tuviera que recurrir a instancias internacionales. A ver, si todos nos respetamos, si no se transgreden, no se violentan los derechos, entonces, si todos nos respetamos y no se violentan los derechos, vamos a irnos a quejar a una entidad internacional, a una instancia internacional como la CAD. ¿Qué dices, Mariela? Rubí, Fer, ya no, ¿no? Si todos nos respetamos, si no se violentan los derechos, si no se quebrantan los derechos, no vamos a tener la necesidad de ir a quejarnos a una entidad, a una instancia internacional acá. ¿Recuerdas qué texto menciona a la CAD? ¿Recuerdas qué texto justamente indica que es importante, que protege, que resguarda los derechos? El texto A. Si el texto A indica que esta institución resguarda, protege los derechos, resguarda, protege los derechos. Esta idea, esta premisa de que ya no habría necesidad de recurrir a instancias internacionales, reforzaría, validaría, sustentaría el texto A, sabiendo que el texto A dice que las instituciones, las instancias internacionales nos protegen, y la premisa de la pregunta dice que ya no se necesita de las instancias internacionales si todos nos respetáramos. Dime, esa premisa de la pregunta, ¿reforzaría, validaría, sustentaría o la debilitaría? O debilitaría el texto, la posición del texto A. Debilita el texto A, claro, Darlene. Debilita esa idea, debilita el texto. Decir que ya no se necesita de las instancias internacionales, afirmar que ya no se necesitaría de las instancias internacionales, debilitaría el texto. Al texto que dice que sí se necesita. Casita. Chicos, si dudas, avisen. Si hay dudas, avisen. ¿Sí?
¿Estamos bien? Confirmen, confirmen el toque, chicos. ¿Todo bien? Ok, ¿cuántas correctas? Ok, 4 de 5, bien, 4 de 5, 5 de 5, genial, perfecto. Pasamos al siguiente texto. Pasamos al siguiente texto. Uy, mira, texto mixto, ese tipo de textos que te encantan, te emocionan, te apasionan. Texto mixto. Siendo 3,27 hasta las 3,35, revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Chicos, está. A ver, hay 4 confirmaciones, falta una confirmación. Vamos, vamos, si se puede, sí se puede. Ya está, perfecto. Bien, empezamos. Incidencia de la pobreza monetaria 2006-2016. Incidencia. ¿Qué quiere decir incidencia? Ocurrencia, situación de la pobreza monetaria. Bien, se indica aquí en porcentaje. El intervalo es desde el 2006 hasta el 2016. El intervalo que se trabaja es del 2006 al 2016. Veamos la referencia. Veamos la referencia para darnos cuenta. Las barras azules corresponden a la incidencia, a la situación de pobreza, al nivel de pobreza. Las líneas con puntitos son la diferencia, corresponden a la diferencia porcentual año a año, año a año. Las barras, incidencia de la pobreza. Por ejemplo, 2006 tiene una incidencia de pobreza, un nivel de pobreza de 49.1%, porcentaje, 49.1% porcentaje. Bien, se indica aquí desde el inicio. 2007, 42.4 de pobreza. 2008, 37.3 de pobreza. 2009 asciende a un 33.5 de pobreza, con un nivel de pobreza de 33.5. Va en descenso. Va en descenso. 2016 termina con un nivel de pobreza de 20.7%. Jóvenes, una consulta. Este menos 6.7%, este menos 6.7%, ¿a qué corresponde? ¿Al nivel de pobreza o a la diferencia interanual del nivel de pobreza? Ese menos 6.7%, ¿a qué corresponde? ¿Al nivel de pobreza o a la diferencia interanual del nivel de pobreza, de los niveles de pobreza? A la diferencia. ¿Será cierto? A ver, realicemos la resta. A ver, realicemos la resta. 49.1% menos 42.4%. 49.1% menos 42.4%. Eso es 6.7%, sí coincide. Si queremos corroborar, si queremos seguir corroborando, va a coincidir. Diferencia entre estos 2 años, menos 6.7%. Diferencia entre estos dos, ahí está. Diferencia entre estos 2 años, 3.8 y así sucesivamente. Jóvenes, en términos generales, ¿ha habido o no ha habido un descenso de la pobreza? En términos generales, ¿ha habido o no ha habido un descenso en la incidencia de pobreza, en la situación de pobreza? Sí. Chicos, y
El texto continuo aborda esta situación de reducción de la pobreza desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política o desde una perspectiva ética y moral. A ver, ayúdame, usted que ya leyó, ya revisó el texto. En el texto continuo, el análisis que se realiza a partir de la reducción de la pobreza en el Perú se realiza bajo una perspectiva económica, política o bajo una perspectiva ética y moral. Sí, claro, Rodrigo, sí. Sí, ética moral, bueno, o ética y moral. Es en el ámbito de la ética donde se debe buscar una explicación de esta situación graficada. ¿Qué situación graficada? ¿Cuál es la situación graficada? Pues la situación de incidencia de pobreza que se representa en el gráfico anterior. Esa situación de incidencia de pobreza es a la baja, en descenso. Ha habido una reducción de la pobreza. Desde la perspectiva de la vivencia de esta entidad y sus implicancias. Reconocemos según el texto que es desde una perspectiva ética. Avisorando, vislumbrando así un imperativo moral. Analizar, revisar esta situación de reducción de la pobreza desde la perspectiva ética. A partir de ello, de acuerdo a ello, se entiende que esto es avisorando la imperancia, la necesidad, la urgencia moral que se tiene de analizar esta reducción de la pobreza bajo la perspectiva ética. La urgencia, la necesidad, la importancia moral que se tiene para realizar ese análisis de la reducción de la pobreza bajo la perspectiva ética. La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, vivencia, educación, asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También puede ser el resultado de procesos de discriminación social o marginación. Hasta aquí me indica que la pobreza es la carencia para poder, la imposibilidad de acceso o la carencia de recursos para poder acceder a servicios básicos. La imposibilidad de acceso a los servicios básicos o la carencia para poder acceder a los servicios básicos. ¿Cómo qué servicios básicos? Alimentación. ¿Cómo qué servicios básicos? Vivienda, educación. Pero también la pobreza puede ser resultado de discriminación, segregación, marginación. Aquí, conforme a ello, es necesario distinguir la diferencia entre pobreza y miseria. Conforme a lo anteriormente mencionado, es necesario distinguir la diferencia entre pobreza y miseria, que no es lo mismo. El hombre miserable se halla en situación insoportable, considerado como un don nadie o algo peor, como un ser nefasto, horrible, terrible, que no debería haber nacido jamás, siendo que en su interior, en lo más profundo de sí mismo, sabe, sin embargo, que es un hombre. Sabe que es un hombre, pero es un hombre horrible, nefasto, que no merece tener honorabilidad. Mientras que el concepto de pobreza es fundamentalmente económico, aunque también tiene impactos políticos y sociológicos. En la mayoría de los contextos se la considera algo negativo, la pobreza. Una de sus causas puede ser el comportamiento cultural e individual. Los pobres son actores pasivos. Las personas pobres
presentan comportamientos que refuerzan, mantienen y reproducen la pobreza. Nació pobre, sus hijos van a seguir pobres, sus descendientes van a continuar estando en la pobreza. Por eso aquí indica, estas tendencias culturales pueden ser transmitidas de generación en generación. Estas tendencias pueden ser transmitidas de generación en generación, que los mantienen en la pobreza. Resulta así que todo es hipocresía. A partir de este análisis, concluye que todo es hipocresía. Todo es parte del juego del juego de las potencias y de sus servidores. El mundo sigue su camino a la deshumanización del hombre, a la estupidización de la sociedad y a la indiferencia de las mayorías, la indiferencia que no les importa. Somos parte del problema, a que se nos hace indiferentes, debido a que se nos hace indiferentes ante el dolor ajeno. No nos compadecemos, no tenemos piedad, somos indiferentes ante el dolor ajeno, ante la pobreza. Seguimos en nuestro mundo virtual y nos hacemos los locos, como si no fuese también de nuestro entorno, con los graves problemas tanto internos como externos. Lamentablemente, esto no se va a solucionar. Esta situación, particularmente la pobreza, no se va a solucionar. Ok, ha reducido, sí, bien, pero va a seguir la pobreza. Va a seguir desarrollándose la pobreza. No se va a solucionar. Cada vez habrá más pobreza, corrupción, analfabetismo, ignorancia e inestabilidad. Todo es parte de un juego macabro de las potencias y nosotros somos los peones de ese juego, con nuestra indiferencia, con nuestro desdén. Y para el autor del texto, esto no va a tener solución. Chicos, el autor del texto, nos damos cuenta que no analiza la incidencia y la reducción de pobreza, no analiza la incidencia y la reducción de pobreza desde el factor económico, sino, como bien indicaban ustedes al inicio, desde la perspectiva ético, ¿no? Moral. Bien. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es su respuesta, chicos? Vamos, chicos, manden su respuesta sin miedo al éxito. Barbie, dedito. Ya, vamos a ver. Barbie y dedito, ¿ya? Vamos a ver Barbie y dedito. ¿Qué pasa con la alternativa de las causas de la pobreza? Causas de la pobreza desde la perspectiva moral. Ok, no está mal, ¿no? Causa de la pobreza real entendida como una situación de grave... Chicos, según el texto, la pobreza se puede definir como miseria. Según el texto, la pobreza se puede definir como miseria. Chicos, según el texto, la pobreza se puede medir como miseria. Recordemos, en el texto se indica que es lo mismo, significan lo mismo. Si hablamos de hombre miserable, es aquel hombre que no tiene honor, aquel ser nefasto. Pero si hablamos de pobreza, es diferente, de una carencia. Cuando hablamos de pobreza, hay una carencia para poder cubrir las necesidades básicas. Y aquí, ¿qué dice?
las causas de la pobreza real, entendida como una situación de grave miseria. No. Según el texto, no es lo mismo. No es lo mismo pobreza con miseria. Por lo tanto, esta alternativa de está tergiversando, alterando la idea. Me dejo entender, por ahí me preguntaban, profe, ¿puede ser dedito? Profe, ¿puede ser dedito? Ah, ya decía yo, ¿por qué no contestan? Y, y estaba me había quedado en la respuesta de Rodrigo. Y qué raro que no había descendido la, la barra desplazadora. Exacto, Rodrigo, miseria es una condición, según el texto, ¿no? Peor. Bebé, la reducción de la pobreza en el Perú y sus implicancias en el plano moral. Sus implicancias, sus consecuencias en el plano moral. ¿Qué consecuencias? Para el autor del texto, ¿son consecuencias proficuas, provechosas, ventajosas? ¿O son consecuencias, impactos perjudiciales, impactos nocivos, preocupantes? Para el autor del texto, ¿hay solución para la pobreza? ¿Hay solución o no? Perjudiciales, negativas, exacto. Para el autor del texto, pues no hay. Aquí está, esta es la reducción de la pobreza en el Perú y sus implicancias en el plano moral. Barbie, baby, Barney. ¿Estamos? Pasamos al siguiente numeral. ¿Tú qué dices, Miche? ¿Pasamos al siguiente numeral? Pasamos al siguiente numeral. El término imperativo connota. ¿Recuerdas que dice que es necesario analizar esta situación desde la perspectiva ética? Yo avisora un imperativo moral, una necesidad, una urgencia, una importancia, exigencia, una necesidad, una imperancia, una urgencia, ¿no? Moral. Exigencia. Exigencia. Profe, ¿qué es sindéresis? Discreción. Actúa con sindéresis, con discreción, así, sobrio, con disimulo, discreto, discreción. Sindéresis. Sindéresis. Del análisis del gráfico resulta incompatible sostener que incompatible. Por si acaso pregunto, por si acaso, ¿no? Solo por si acaso. ¿Cuántos criterios de incompatibilidad existen? Dos criterios de incompatibilidad, sí, claro. Existen dos criterios de incompatibilidad. ¿Cuáles son? Tergiversación y contradicción. Excelente. Bien. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? Casita de la Barbie, ¿sí? Casita de la Barbie. Hacia el año 2011, la incidencia de pobreza llega al nivel más preocupante. Eso es cierto, en el año 2011 el nivel de pobreza es el más preocupante. En los años que se evalúan en el gráfico, ¿es el 2011 el más preocupante? Yo que recuerde, ¿no? El 2011 no presenta el nivel más preocupante. ¿Qué año? ¿Qué año presenta el nivel de pobreza, la incidencia de pobreza más preocupante? 2006, exacto, Rubí. 2006. Entonces, la alternativa C está tergiversando, está alterando, alterando, tergiversando. ¿Cumple o no cumple como incompatible? ¿Cumple o no cumple como incompatible? Sí cumple, sí cumple.
Así. Siguiente pregunta. Al leer el último párrafo del texto, se infiere que el talante del autor se inclina. A ver, a ver. Tú ya sabes qué es talante, o me equivoco. Tú ya sabes qué es talante. Profe, eso ya ni se pregunta a nivel Teletubby. ¿Cómo van a preguntar talante, profe? Eso es nivel Teletubby. Avioncito, no talante, carácter, 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 temperamento, carácter, temperamento. Sí, una mirada pesimista. Sí, pues dice, esto no se va a solucionar, el problema va a continuar. Una mirada pesimista. Se infiere que, 9A, se infiere que desde la perspectiva del autor, desde la perspectiva, la visión, la opinión, eh, la valoración del autor. Si seguimos con la lógica del actual sistema, chicos, ¿cuál es la lógica del actual sistema? Que son los poderosos, las potencias quienes son dueños del juego. Nosotros somos los peones, los indiferentes, indiferentes ante la pobreza. Y la situación va a continuar, eso no va a tener solución. Bajo ese sistema actual, podríamos esperanzarnos en una eliminación, en una reducción total de la pobreza, bajo ese sistema actual, donde son los poderosos quienes plantean el juego económico. Nosotros los peones indiferentes ante la pobreza, sabiendo que la situación no se va a solucionar, el problema no se va a solucionar. Con ese sistema y con esa situación, ¿podríamos esperar que se reduzca totalmente la pobreza? ¿Qué dices, Luis, Adriana, Alison? Ya no, ¿no es cierto? Ya no. Ya no podríamos esperar que se reduzca totalmente la pobreza. Bien. A ver, me indican felante y avioncito. Felante y avioncito. A ver, ¿qué dice avioncito? Recuerda que la pregunta es, se infiere desde la perspectiva. Chicos, pregunto, ¿la perspectiva del autor es optimista o pesimista? ¿La perspectiva del autor es pesimista o optimista? Pesimista. Es pesimista. Y según el sistema que se plantea en el texto, podríamos esperar que los problemas económicos se resuelvan a paso lento, pero igual se van a resolver. Podríamos indicar, no, ¿no es cierto? Si su perspectiva es pesimista y el sistema actual que se plantea es perjudicial, no es la apropiada. Entonces no podríamos esperar que los problemas económicos se resuelvan. Más bien, lo que podríamos esperar es que la pobreza continúe, la pobreza se mantenga y que no haya una reducción total de la pobreza. Felante, felante. A ver, dedito. La incidencia de la miseria en el mundo puede llegar a toda la población. La alternativa D ya es fuera de la premisa, porque recordemos que miseria tiene otra connotación, tiene otro significado, y ya escapa de la premisa que se plantea en el texto. Felante. Felante. Jóvenes, hasta aquí estamos bien. Chicos, chicas. Sí, piriripi. Sí, ok, jóvenes. O sí. Bien, bien. Uy, gracias, gracias, Luis. Ahora sí, voy a terminar mi día contenta, feliz. Me voy a acostar a descansar en la noche, contenta, feliz. Bien. No, no, a mí me halaga, me halaga. No, Joaquín, la patrona es una. Y sabemos que es la maestra Roxana. Se respeta, se respeta. Eso sí, yo no lo cuestiono, no discrepo. Me quito el sombrero ante la patrona. Así que
Sí, se va a quedar con el título y siempre se quedará ¿eh? Con el título. Bien. Sí, sí, sí. De hecho, como le digo, me quito el sombrero ante la patrona. Bien, jóvenes, ahora sí, me despido, chicos. Nos vemos la siguiente clase. No te olvides de repasar, de practicar y arrasar con los textos. También gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nos vemos, cuídense, bye bye.